Y si te dijera que cada pensamiento que has tenido jamás desapareció, sino que, más allá de los confines de tu percepción, impactó de alguna forma en el mundo. Y si el universo, en su misterio silencioso, te estuviera escuchando, en un mundo donde la ciencia y la consciencia nos dicen que rara vez se cruzan, existe una teoría, peligrosamente fascinante, atrevida y transgresora, desacreditada por algunos, obsesivamente estudiada por otros. Esta teoría dice que tus pensamientos no son tuyos únicamente, sino que podrían alterar la realidad misma. Quédate hasta el final, porque lo que pretendo mostrarte hoy es que esto es cierto, y entonces sabrás que cada emoción que has sentido, cada deseo, cada duda, ha dejado una huella. Y lo más inquietante de todo es que podrías estar moldeando tu vida sin saberlo. Capítulo 1. El susurro invisible. Existe una posibilidad que se arrastra silenciosa entre las grietas de la física y la conciencia, que dice que tus pensamientos no están confinados al encierro oscuro de tu cerebro, sino que se extienden, vibran y quizás, solo quizás, tocan algo mucho más grande. Esta idea, descartada por unos, susurrada por otros, no pertenece a la magia ni a la fantasía de algunos. Habita justo al borde de la ciencia moderna, en un territorio donde la lógica se vuelve líquida y lo imposible empieza a parecer inevitable. Allí, en ese umbral, nace la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si tu mente no solo percibe la realidad, sino que la moldea? Para comprenderlo, debemos cruzar una puerta. No es una puerta común, sino una que se abre con una llave invisible, la de la física cuántica. Pero no te preocupes. Este no será un paseo por fórmulas ni pizarras infinitas. Te aseguro que es apto para todos los públicos y nada complicado de entender. Es un viaje narrado, una historia que, en el fondo, habla de ti, de lo que eres, de lo que podrías estar haciendo, sin saberlo, con cada pensamiento que emites. Comenzamos. Imagina el universo no como un espacio vacío donde flotan objetos aislados, sino como un inmenso mar invisible, un océano de energía, pulsante y silencioso, que lo conecta todo, a ti, a mí, a cada estrella que arde en el cielo. A eso, los físicos lo llaman el campo cuántico. Y es allí, en ese campo, donde tal vez tus pensamientos navegan, como barcos diminutos que dejan ondas en el agua. No es una metáfora poética. Es una de las ideas más radicales y provocadoras de la ciencia actual. La teoría cuántica de campos sostiene que todo, absolutamente todo, no está hecho de cosas, sino de vibraciones. Lo que llamamos materia son apenas ondulaciones, excitaciones momentáneas en un mar energético constante. Tu cuerpo, tu silla, el aire que respiras, nada está realmente sólido. Todo es movimiento en un campo. ¿Y tu mente? ¿Tus pensamientos? ¿Podrían ser también vibraciones? ¿Ondas que resuenan en ese mismo campo, interactuando con él? Algunos científicos y filósofos creen que sí, que cada pensamiento, cada chispa neuronal, es una interacción energética que no solo ocurre dentro del cráneo, sino que tal vez se propaga. Porque si el universo está hecho de campos, y tú estás hecho del universo, entonces tal vez no hay un dentro y un fuera. Tal vez estás hecho de la misma sustancia que lo que llamamos realidad. Y en ese caso, tus pensamientos no son solo tuyos. Son parte del tejido mismo de la existencia. Esto no es telequinesis, ni ciencia ficción. Es física en su versión más filosófica. Es la intuición de que, al igual que una piedra deja ondas en el agua, tu mente podría estar dejando señales en el campo cuántico, que podrías estar participando en la creación de lo que ves, no como un Dios, sino como una frecuencia. El susurro invisible de tu pensamiento podría no ser tan silencioso, después de todo. Y si eso es cierto, entonces una nueva pregunta emerge, con más poder aún. ¿Qué estás emitiendo al universo cada vez que piensas?
Porque si tu mente vibra, si tu emoción amplifica, si tu atención enfoca, entonces podrías estar tocando cuerdas invisibles que resuenan más allá de tu vida personal. Esta no es una idea nueva. Es antigua, tanto como los sabios que hablaban de la casa, del campo universal, del aliento de los dioses. Pero ahora, por primera vez, la ciencia está comenzando a tener el lenguaje y las herramientas para explorar lo que antes solo se intuía. Y ese viaje, el que conecta tu pensamiento con la energía del universo, está apenas comenzando, porque en el próximo capítulo vamos a entrar más profundo, a ese lugar donde la materia desaparece y solo quedan campos. Y tú, como observador silencioso, podrías descubrir que no has estado mirando el universo, sino reflejándote en él. Capítulo 2. Campos que lo conectan todo. Para comprender cómo un pensamiento, tan etéreo, tan fugaz, podría rozar el tejido del universo, primero hay que entender de qué está hecho ese tejido. Y aquí, el universo comienza a contarnos una historia distinta a la que aprendimos en la escuela. No está hecho de átomos como pequeñas bolitas bailando en el vacío, ni siquiera de partículas como electrones o protones. El universo, según la teoría cuántica de campos, está construido sobre algo más profundo, más invisible, más fundamental, sobre campos cuánticos. Imagina una especie de presencia omnipresente. No se puede ver, ni tocar, pero está ahí, en todas partes, extendiéndose por todo el espacio y el tiempo. Estos campos no son materiales, no son cosas, son entidades, realidades silenciosas que vibran, fluctúan, se agitan incluso cuando no hay nada en absoluto. En la física cuántica no existe vacío como lo entendemos. Lo que creemos que es nada está lleno de energía, lleno de movimiento, lleno de vida invisible. Esa vibración constante, ese murmullo que nunca se detiene, se llama vacío cuántico. Y lo fascinante es que de ese vacío surge todo lo demás. Cada partícula que compone tu cuerpo, desde los átomos de tus huesos hasta los electrones de tu cerebro, es en realidad una excitación momentánea en un campo. Como una ola no es algo separado del mar, tú no estás separado del campo, eres una onda en él. Cuando los físicos hablan de partículas, no se refieren a cosas sólidas. Hablan de perturbaciones, como si el campo se agitara en un punto y ahí aparecieras tú. Un electrón no es una cosa, es una oscilación. Un fotón no viaja como una bolita. Es una ondulación de luz en el campo electromagnético. La materia, como tal, es una ilusión persistente. Lo real es el campo. Y aquí es donde se vuelve personal. Porque si todo está hecho de campos, tus pensamientos incluidos, entonces ya no hay separación entre el mundo interior y el exterior. El cuerpo que habitas, la silla a la que te sientas, el aire que respiras, todo forma parte del mismo tapiz vibrante. Y tú, con cada pensamiento, podrías estar tirando de uno de esos hilos invisibles. Lo más inquietante de todo es que estos campos no duermen. Nunca. Incluso a temperatura cero absoluto, el estado más frío y teóricamente más inmóvil del universo, los campos siguen temblando. Esos temblores diminutos han sido medidos, han sido detectados. No son metáforas. En un experimento llamado efecto Casimir, dos placas metálicas colocadas en el vacío se atraen entre sí sin que nadie las toque. ¿Por qué? Porque el campo entre ellas sigue vibrando. Así de viva es la nada. Entonces, si la nada no es nada, si está llena de energía en ebullición, ¿qué papel juega tu mente en todo esto? Recuerda esto, tu cerebro no está exento de las leyes cuánticas. No es una máquina clásica. Es un órgano compuesto por partículas subatómicas, operando a través de cargas eléctricas, señales químicas y tal vez, solo tal vez, fluctuaciones en campos que aún no comprendemos.
Algunos investigadores se atreven a pensar que la conciencia misma podría estar emergiendo no del cerebro como una fábrica, sino del entrelazamiento de estos campos invisibles. No estamos diciendo que los pensamientos se conviertan en cosas al instante, pero sí que podrían influir en la red probabilística de la realidad, como cuando tiras una piedra en el agua. No puedes controlar dónde irá cada gota, pero puedes alterar la calma del lago. Este no es un lenguaje esotérico, es el lenguaje del modelo estándar de la física de partículas, el modelo que nos ha permitido entender casi todo, menos a nosotros mismos, porque hay algo que el modelo aún no logra explicar del todo. ¿Por qué existes tú, consciente de ti mismo, en medio de este mar cuántico? Tal vez la respuesta esté en el campo. Tal vez siempre has estado conectado. Y todo este tiempo, mientras pensabas en silencio, el campo te escuchaba vibrar. Capítulo 3. El ojo que lo cambia todo. Una vez comprendido los campos cuánticos donde todo se moldea y existe, pasamos a continuar con el misterio del observador. En el corazón de la física cuántica aún existe un enigma desconcertante que ha hecho que científicos, filósofos y místicos se detengan, miren al abismo y susurren: algo nos falta. Es el misterio del observador. Y lo que plantea no es poca cosa, porque, según la física cuántica, las cosas no son como son hasta que alguien o algo las observa. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la atención que ponga un observador, variará en miles de resultados la ecuación que se observe. Más adelante demostraremos esto con el famoso experimento de la doble rendija. Este experimento fue realizado por Thomas Young en 1801. En aquel entonces, los científicos debatían si la luz era una partícula, como decía Newton, o una onda. Young diseñó un experimento muy simple pero revolucionario. Hizo pasar luz a través de dos pequeñas rendijas y la proyectó sobre una pantalla. ¿Qué observó? En lugar de dos manchas de luz, como esperaría si la luz fueran solo partículas, vio un patrón de interferencia, varias franjas claras y oscuras, como las que hacen las ondas de agua al superponerse. Este resultado demostraba que la luz se comportaba como una onda, porque solo las ondas pueden interferirse de esa manera. Símbolo del átomo. ¿Y qué pasó después? Durante el siglo XX, los físicos repitieron el experimento, pero esta vez con electrones, átomos e incluso moléculas. Y aquí es donde las cosas se volvieron extrañas. Cuando se disparan electrones uno a uno, siguen formando un patrón de interferencia. Es decir, actúan como ondas, aunque se disparan como partículas. Pero si colocas un detector para observar por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece y se comportan como partículas. Ciclón. ¿Qué quiere decir esto? Este resultado sugiere algo profundamente misterioso, que el simple hecho de observar un fenómeno cuántico cambia su resultado. En otras palabras, si no miras, los electrones parecen pasar por ambas rendijas a la vez como una onda. Si los observas, eligen una rendija y se comportan como partículas individuales. Entonces decimos que lo que provoca el colapso es la conciencia, que la mente del observador no solo mira, sino que participa, que mirar no es un acto pasivo, sino una elección que transforma la realidad misma. Esta idea, tan polémica como apasionante, fue defendida por grandes nombres. Eugene Wigner, uno de los padres de la física cuántica, dijo que no se puede formular la teoría sin hacer referencia a la consciencia del observador. Y es aquí donde se abre una grieta en la ciencia. Porque si observar transforma, entonces tú, al observar, también transformas. El simple hecho de observar altera el comportamiento del electrón. Es como si supiera que lo están mirando. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la realidad se comporta distinto dependiendo de nuestra atención? Si eso es cierto, entonces ya no podemos fingir ser espectadores neutrales. Somos parte del sistema, y nuestro rol no es menor. Algunos científicos tratan de esquivar esta implicación.
Argumentan que no es la consciencia, sino cualquier tipo de medición la que produce el cambio. Pero aún así, la pregunta persiste. ¿Qué califica como medición? ¿Un aparato? ¿Una célula? ¿Una mente? O quizás, todo es parte de un continuo. Un campo de percepción donde toda conciencia, desde la más simple a la más compleja, tiene poder de interactuar con lo real. Y si eso es así, entonces tus pensamientos, tu enfoque, tu atención, podrían estar haciendo mucho más de lo que imaginas. Tal vez no estás observando el mundo. Estás eligiendo en qué mundo estás. No con palabras, no con decretos mágicos, sino con la dirección silenciosa de tu mente, con lo que miras, lo que ignoras, lo que enfocas. Porque en el universo cuántico, lo que no se mide no existe como realidad, solo como potencial. Y cada vez que eliges mirar, pensar, sentir, algo se organiza a tu alrededor. Tal vez no lo veas de inmediato, tal vez no lo entiendas aún, pero estás participando. Y si el universo te responde, no es porque seas especial, es porque eres parte del sistema. No eres un observador desde afuera. Eres un nodo, una antena, un punto consciente en una red infinita que vibra, siente y responde. El ojo que lo cambia todo podría ser tú, y con cada pensamiento, con cada mirada, podrías estar activando la siguiente página de tu historia. Capítulo 4. La mente como instrumento del universo. ¿Y si tu mente no fuera solo una fábrica de pensamientos, sino un instrumento? Un instrumento que, como un violín o una antena, puede vibrar, emitir señales y, quizás, recibirlas también. Hasta ahora hemos hablado de partículas, campos, observación. Pero hay una pregunta que late con más fuerza que todas. ¿Qué es exactamente la mente? No en términos filosóficos o psicológicos, sino como fenómeno físico, energético, cuántico. Porque si todo en el universo está hecho de campos, entonces, ¿por qué tu mente sería una excepción? Algunos científicos proponen que no lo es, que tus pensamientos, emociones y atención no son meras funciones internas, sino interacciones reales con un campo que vibra más allá de tu piel, más allá de tus sentidos, más allá de todo lo que crees ser. Imagina esto. Tu cerebro no es un generador de pensamientos, sino un transmisor y receptor, que cada idea que se forma en ti es como una onda emitida al espacio invisible del campo cuántico. Y como toda onda, puede resonar. Este no es un sueño de ciencia ficción. La neurociencia ya ha demostrado que tus pensamientos generan ondas eléctricas medibles. Se llaman ondas cerebrales. Y cada emoción, cada estado mental, tiene su propia frecuencia. Pero, ¿qué ocurre si esas ondas no se detienen en tu cráneo? ¿Y si se expanden? ¿Y si afectan, en alguna medida, el campo en el que estamos todos inmersos? El corazón, por ejemplo, genera un campo electromagnético que se extiende más allá del cuerpo. Lo mismo ocurre con el cerebro. Y cuando estos campos están en coherencia, cuando el corazón y la mente laten al mismo ritmo, el resultado es asombroso. Se produce algo llamado coherencia cardíaco-cerebral. Y en ese estado, tu sistema entero vibra con mayor orden. Y el orden, en el mundo de las ondas, es poder. Porque cuando las ondas están alineadas, se refuerzan. Y cuando están caóticas, se anulan. Por eso, los pensamientos dispersos no hacen mucho. Son ruido, pero un pensamiento enfocado, claro, cargado de emoción verdadera, puede ser como un láser. Una señal poderosa, precisa, real. Esta es la base de lo que algunos llaman intención, pero no una intención superficial, deseosa o forzada. Hablamos de una intención coherente, esa que nace cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas apuntan en la misma dirección. Cuando entras en ese estado, algo cambia, no solo en ti, sino a tu alrededor.
¿Has sentido momentos así? Cuando todo fluye, cuando las ideas llegan solas, cuando dices sabía que eso iba a pasar sin entender por qué. En esos instantes, tu mente no está separada del mundo, está resonando con él, y lo que proyectas vuelve, no como un truco mágico, sino como un eco. Muchos lo han descrito con diferentes nombres: inspiración, intuición, coincidencia, manifestación, pero detrás de cada uno de esos términos podría haber una misma mecánica, la mente resonando con el campo, no para controlar la realidad, sino para afinarse a ella, como un instrumento que, cuando se afina con maestría, comienza a tocar en armonía con el resto de la orquesta. En ese estado, el universo no responde como un sirviente, responde como un compañero. Y tú, ya no eres solo un pensador, eres un participante, un nodo, una frecuencia con identidad. Tu mente, entonces, deja de ser una cárcel. Se convierte en una antena, una que puede enviar vibraciones, sí, pero también sintonizar con algo mayor. La clave está en la coherencia, no en pensar más fuerte, sino en pensar con claridad, sentir con profundidad, dirigir tu atención como si fuera un pincel, capaz de pintar posibilidades en el lienzo invisible del campo. Porque si eso es cierto, si la mente no solo interpreta, sino que interactúa, entonces tus pensamientos no son inofensivos, son semillas, y cada vez que eliges qué pensar, estás eligiendo qué sembrar. En el siguiente capítulo vamos a viajar en el tiempo, porque mucho antes de que los científicos hablaran de campos, partículas y colapsos cuánticos, alguien ya sabía, y dejaron pistas, no en laboratorios, sino en templos, pergaminos, rituales y sabidurías que aún hoy susurran entre las ruinas del pasado. Capítulo 5. El legado de los antiguos. Mucho antes de que se pronunciara la palabra cuántico, mucho antes de que un físico colocara una ecuación en una pizarra, alguien ya había comprendido, no con microscopios, no con matemáticas, sino con la mirada clavada en el cielo y el corazón afinado a la tierra. Civilizaciones antiguas, de India a Egipto, de China a los Andes, hablaban de un tejido invisible que lo conecta todo. No lo llamaban campo cuántico, lo llamaban akasa y prana, ka, ruach, éter, pero el mensaje era el mismo. El universo no está vacío, está vivo, y la mente humana puede tocarlo. Para los sabios védicos, el akasa no era solo espacio, era un campo sutil, vibrante, donde se almacenaba toda la información, toda la memoria, todos los pensamientos. El pensamiento no era privado, era una onda en el mar de la existencia. En la tradición china, él fluía no solo por el cuerpo, sino por el mundo. Y cuando alguien se alineaba con ese flujo, la salud, la paz y la claridad regresaban. No se trataba de controlar, se trataba de resonar. Los antiguos egipcios hablaban del Ka, la fuerza vital que animaba al cuerpo, pero también lo conectaba con el orden cósmico. A través del pensamiento, del ritual, de la intención clara, uno podía sostener el equilibrio del universo o romperlo. Y en las tradiciones indígenas de América, el mundo era escuchado como un ser vivo. La tierra hablaba, el cielo escuchaba, y el pensamiento, si era puro, podía invocar respuestas. No eran supersticiones, eran descripciones, en su propio lenguaje, de algo que ahora empezamos a vislumbrar con nuestra ciencia. Porque cuando hoy decimos que una partícula está entrelazada con otra, ellos decían, todo está conectado. Cuando decimos que el observador afecta al sistema, ellos decían, la intención crea camino. Cuando hablamos de resonancia, ellos hablaban de armonía con la naturaleza, con los ciclos, con el alma del mundo. ¿Y si lo que estamos redescubriendo no es nuevo? ¿Y si siempre ha estado allí, esperando que lo recordemos?
Tal vez nuestras ecuaciones no hacen más que traducir lo que alguna vez se supo desde el silencio. Tal vez la sabiduría antigua y la física moderna son solo dos lenguas distintas, contando la misma historia. Una historia donde tu pensamiento no es solo tuyo, es parte de un todo. Una onda que vibra en un campo donde todo se escucha. Porque eso es lo que enseñaban los sabios, que cuando la mente se alinea con el corazón y ambos con el flujo de la vida, la realidad responde, no con milagros, con eco. Y tú, entonces, no eres un mendigo del destino. Eres un músico en una sinfonía universal. ¿Estás afinado con lo que tocas? La ciencia, poco a poco, comienza a darles la razón. Las nuevas teorías no buscan reemplazar la sabiduría ancestral, sino expandirla. Y ahora nos toca a nosotros hacer las preguntas correctas. No solo, ¿cómo funciona el universo?, sino, ¿cómo encaja mi conciencia en todo esto? Y más aún, ¿cómo cambia mi vida una vez que entiendo que no estoy separado del campo, sino hecho de él? En el siguiente capítulo, abandonamos el pasado y nos lanzamos al presente. Porque si todo esto es cierto, si el pensamiento puede resonar en el campo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se piensa con poder? ¿Cómo se siente con claridad? ¿Cómo se manifiesta sin forzar? Porque saber es una cosa, pero vivirlo es el verdadero arte. Capítulo 6. ¿Cómo influye tu pensamiento de verdad? Saber que el pensamiento vibra es poderoso, pero entender cómo vibra, cómo influye, cómo transforma, eso cambia tu vida para siempre. Porque de nada sirve la sabiduría si no puede tocar tu día a día. Y este capítulo no trata de ideas, trata de uso. Si todo lo que hemos visto hasta ahora es cierto, si tu mente realmente interactúa con un campo vivo, entonces lo que piensas, lo que sientes, lo que enfocas, importa más de lo que jamás imaginaste. Y no en un sentido moral o filosófico, sino físico, energético, cuántico. Empecemos por algo simple. Tu atención es energía. En neurociencia, cada vez que enfocas tu mente, estás activando redes neuronales. Estás fortaleciendo rutas, moldeando tu percepción del mundo. En física cuántica, cada vez que mides algo, lo determinas. El acto de observar no es pasivo, es una acción creativa. Ahora combina eso con el campo cuántico, ese mar vibrante en el que estamos todos inmersos. Cuando tú piensas algo con claridad, ese pensamiento se convierte en una frecuencia, una onda, una señal. Pero si piensas 1000 cosas a la vez, sin foco, sin dirección, sin emoción clara, lo que emites es ruido. Por eso, el primer principio práctico es este. La claridad genera coherencia, y la coherencia tiene poder. Imagina que tu mente es como una emisora de radio. Si cambia de estación cada segundo, nadie capta tu señal. Pero si mantienes una frecuencia sostenida, la onda se propaga, se fortalece, llega lejos. Así ocurre con la intención. Un pensamiento sostenido, coherente, cargado de emoción, puede alterar tu percepción, tus decisiones, tu energía y quizás incluso tu realidad. Pero no es suficiente querer algo. Hay que sentirlo. La emoción no es un adorno, es el combustible. Un pensamiento sin emoción es como una chispa sin oxígeno. Pero un pensamiento cargado de deseo, gratitud, certeza, se convierte en fuego. Y el campo, al parecer, responde más a la energía del sentimiento que a la estructura del pensamiento. ¿Lo has notado? Cuando piensas con miedo, todo se tiñe de amenaza. Cuando piensas con confianza, ves oportunidades donde antes había dudas. El pensamiento genera percepción. La percepción guía acción. Y la acción cambia resultados. No es magia, es una cadena. Pero aquí está el giro inesperado. La mente no influye sola. Influye en estado de alineación.
Eso quiere decir que para que tu pensamiento tenga verdadero impacto, debe estar en armonía con tres fuerzas: tu emoción, tu intención, tu acción. Cuando las tres se alinean, se genera una señal coherente, una vibración estable. Y como vimos antes, las ondas coherentes resuenan, las incoherentes se anulan. Aquí entra la práctica. No basta con pensar una vez lo que deseas. Hay que sostener la vibración, repetirla, afinarla, encarnarla. La repetición no es obsesión, es entrenamiento cuántico. Piensa en los atletas. Ensayan sus movimientos físicos, pero también visualizan. Imaginan el éxito. Sienten el resultado antes de que ocurra. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue con claridad entre realidad y experiencia vívida e imaginada. Cuando visualizas algo con emoción, tu cuerpo ya lo está viviendo, y el campo lo está escuchando. Por eso tantas tradiciones hablan del poder de la visualización, la oración, la afirmación. No porque sean fórmulas mágicas, sino porque organizan la mente, la enfocan, la hacen vibrar en coherencia. Es importante entender algo más. El campo no distingue entre bueno o malo. No responde a moral, responde a frecuencia. Por eso, si vives pensando en lo que temes, eso es lo que refuerzas. No porque lo atraigas mágicamente, sino porque sintonizas con ello. Tu cerebro filtra millones de estímulos cada segundo, pero solo percibes lo que coincide con tu filtro mental. Cambia el filtro y cambia lo que ves. A esto se le llama sesgo atencional. Pero en términos cuánticos, es realidad seleccionada. ¿Y cómo se cambia el filtro? Con práctica, con atención, con conciencia. Empieza por pequeños hábitos. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Elige con qué frecuencia quieres vibrar. ¿Gratitud? ¿Confianza? ¿Paz? Repite pensamientos que te alineen con esa frecuencia. Siente la emoción como si ya estuvieras allí. Respira y suelta, porque el campo no responde al control. Responde a la coherencia sin apego. Pensar no es imponer, es sintonizar. Y tú tienes ese poder. Siempre lo tuviste, solo que ahora lo comprendes. En el próximo capítulo vamos a cerrar el círculo, porque después de explorar lo invisible, de mirar al pasado y tocar la energía del pensamiento, queda una verdad final. No estás aquí solo para observar el universo, estás aquí para participar. Capítulo 7. Entonces no eres espectador, eres creador. Por fin hemos llegado a este viaje de descubrimiento, en el que uno deja de buscar respuestas y empieza a hacerse mejores preguntas. Ya no se trata solo de entender cómo funciona el universo, sino de preguntarse, ¿qué papel juego yo en todo esto? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? Hemos cruzado campos cuánticos, partículas fantasma, sabidurías antiguas y la energía de la mente. Y ahora llegamos aquí, al punto donde todo converge. Porque si la realidad responde a la atención, entonces hay una verdad que ya no puedes ignorar. Tú no estás aquí para mirar la vida pasar. Estás aquí para tocarla. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que decides sentir, cada intención que siembras con conciencia, es una vibración lanzada al campo. Tal vez no la veas, tal vez no regrese en un instante, pero el campo escucha, siempre, y no juzga, no filtra, solo responde. ¿Y qué responde exactamente? Tu frecuencia, tu coherencia, tu presencia. Porque la mente dispersa no crea, solo reacciona. Pero la mente enfocada, alineada, atenta, esa sí crea. Crear no es controlar el mundo a voluntad. No es obligar al universo a cumplir tus deseos. Es mucho más sutil, es mucho más real. Crear es afinarte con una posibilidad y vibrar en ella, hasta que esa posibilidad te reconozca. El universo no funciona como una máquina de pedidos.
Funciona como un campo resonante, donde lo que eres por dentro empieza a reflejarse por fuera. Y eso no es un castigo ni una promesa. Es un espejo. La realidad, como tú la vives, es el reflejo de tus ondas internas, de tus creencias sostenidas, de tu narrativa constante, de tus pensamientos más íntimos y repetidos. Así que no preguntes solamente qué va a pasar mañana. Pregúntate esto: ¿qué estoy emitiendo hoy? Porque ese es el código. Ese es el lenguaje secreto. No con palabras, sino con vibraciones. Estás emitiendo constantemente. Aunque no digas nada, aunque no lo notes, estás creando climas, realidades internas, y con el tiempo, externas también. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar presente, elegir con más conciencia, respirar más lento, sentir más profundo, pensar menos desde el miedo y más desde el propósito. Porque cada segundo, cada instante, cada momento de enfoque verdadero es un acto de creación. Así que vuelve a mirar tu vida, no como una historia que alguien más escribió, sino como una sinfonía donde tú llevas el ritmo. Puede que no controles cada nota, pero si puedes afinar el instrumento. Y cuando lo haces, el campo responde. Este video no vino a darte todas las respuestas. Vino a recordarte algo que ya sabías, pero habías olvidado, que no eres un accidente, ni un simple testigo. Eres parte del campo. Eres mente. Eres corazón. Eres vibración. Y cada pensamiento, cada uno, es una propuesta de realidad. Así que la verdadera pregunta no es: ¿estoy influyendo en el universo? La verdadera pregunta es: ¿qué universo estoy ayudando a construir? El campo escucha. El campo responde. Y tú eres el creador silencioso que, poco a poco, está recordando cómo hablar su idioma. Epílogo: el momento en que recuerdas. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez algo dentro de ti ya lo sabía. Tal vez estas palabras no fueron una revelación, sino un recordatorio. Porque hay verdades que no se aprenden, se reconocen. Este viaje que emprendimos juntos no se trataba solo de teoría cuántica, ni de campos invisibles, ni de partículas que aparecen y desaparecen. Se trataba de ti, de tu mente, de tu energía, de tu capacidad de tocar la realidad sin moverte del lugar donde estás. Y ahora, sabes algo que muchos aún ignoran: que pensar no es un acto solitario. Es una conversación silenciosa con el universo. Cada pensamiento tuyo es una chispa. Cada emoción, una corriente. Cada decisión, un pulso enviado al campo. ¿Lo sentiste? No es fantasía. Es responsabilidad. Porque a partir de hoy, no podrás volver a pensar como antes. No porque tengas que cambiar, sino porque ahora sabes que puedes. Puedes respirar con intención, sentir con profundidad, elegir con más presencia. Puedes observarte y cambiar la forma en que observas el mundo. Tal vez el universo no necesite que seas perfecto, solo necesita que seas coherente, que seas consciente, que seas tú de verdad. Y si algo de lo que escuchaste aquí te tocó, te movió, te hizo ver con otros ojos, entonces llévalo contigo, no como un dogma, no como una certeza absoluta, sino como una pregunta viva. ¿Qué estoy creando hoy con lo que pienso? Respóndela cada mañana, afínala cada noche, y un día el campo te responderá de vuelta, porque siempre lo hace. Y si este mensaje te resonó, si sientes que podría encender algo en alguien más, entonces compártelo, no para que me escuchen a mí, sino para que alguien más recuerde lo que lleva dentro. Gracias por llegar hasta aquí, por darte el tiempo, por estar presente. No eres espectador, nunca lo fuiste, eres creador, y tu pensamiento es una obra de arte que el universo está esperando recibir.